Hola, mi nombre es Oscaru y vamos a hablar sobre las diferentes bases de datos. Y en este video primero vamos a hablar sobre la definición. Te voy a dar algunos ejemplos, también vamos a hablar del mundo laboral y te voy a dar ahí 4 ejemplos de lo que solicitan las empresas. Y además vamos a hablar de SQL y no SQL. Te voy a mostrar un sitio donde vas a encontrarte una relación de base de datos populares en el mercado. Y por último te voy a dar una conclusión que posiblemente te ayude a tomar una buena decisión. Vamos a empezar con lo que es la definición. En concreto, una base de datos es un conjunto de información que está almacenada de forma estructural mediante mecanismos que nos permiten acceder a esa información en un tiempo determinado o bajo una circunstancia determinada. Aquí nos podemos encontrar dos estructuras diferentes, SQL y no SQL. Como te puedes dar cuenta, en el mercado podemos encontrarnos diferentes bases de datos, pero la verdad es que cada una de las bases de datos que se ha estado creando con el objetivo de resolver problemas específicos, y podemos sacar muchas divisiones de estas bases de datos. Como podemos ver en la pantalla, nosotros tenemos ejemplos de diferentes bases de datos. Si tú conoces alguna base de datos o has utilizado alguna base de datos, por favor déjame en los comentarios qué base de datos has utilizado y qué te ha parecido esa base de datos. En el mundo laboral podemos encontrarnos estos tipos de solicitudes que hacen las empresas. En la primera podemos ver que nos solicitan MySQL, en la segunda nos solicitan SQL Server, MySQL, Oracle, Sybase, MongoDB. También nos solicitan el uso general de base de datos SQL, nos piden Microsoft SQL Server 2012 y nos piden Oracle. La verdad es que la mayoría de las empresas que solicitan este conocimiento, lo único que te está diciendo es que tengas un poco de experiencia con estas bases de datos, pero en concreto manejar SQL va a ser el pilar más fuerte para que tú puedas enfrentarte a cualquier petición del mundo laboral. En esta presentación te voy a hablar sobre dos tipos de bases de datos. Las vamos a dividir relacionales y no relacionales. La primera es relacional, significa que la información se relaciona entre sí, y la segunda es no relacional, se maneja como un tipo de documento. Para que podamos entender mejor, mostrándote que SQL pertenece a la relacional y podemos generar un grupo de características que nos van a ayudar a trabajar con las bases de datos relacionales y en concreto utilizar SQL. Por otro lado tenemos a NoSQL, que va a trabajar con la no relacional y nos va a dar la pauta de saber cuáles son las características de las bases de datos no relacionales. Te voy a hablar primero de la relacional. La relacional, como lo vemos en pantalla, es un conjunto de información que se relaciona entre sí. Es decir, nosotros podemos tener información con nuestros datos y además de eso tener, por ejemplo, viviendas, en donde nosotros tenemos que relacionar nuestras viviendas. La relacional comúnmente utiliza SQL. Tenemos ventajas. Por ejemplo, SQL y bases de datos relacionales llevan mucho tiempo en el mercado. Cuando tú sales en el mundo laboral, estoy tan seguro que te vas a encontrar con una empresa que maneja bases de datos relacionales, ya sea SQL Server, MySQL, PostgreSQL, Oracle. Esa es su gran ventaja de estas bases de datos relacionales. También tenemos la segunda característica, que es transaccional. Y por último, tenemos que mantiene la integridad de los datos. Es decir, que cuando nosotros borramos información en algún lugar, esa información es rectificada, lo que se le conoce como integridad. Por otro lado, tenemos las desventajas de una base de datos SQL relacional. El primer punto es problemas con la escalabilidad. Es decir, que nosotros no podemos crecer cómodamente porque posiblemente nos encontremos con dificultades. El punto número 2 sería la normalización de datos. Es decir, tú puedes obtener información del usuario, guardarla, gestionarla, pero necesitamos aplicar normalización y esto relativamente nos lleva mucho tiempo. En concreto, podemos definir que la relación que armamos debe de ser normalizada y debe ser gestionada por un grupo de personas expertas en generar este tipo de relaciones. Pasemos con los ejemplos. Te puedes encontrar a Oracle, MySQL, SQL Server y PostgreSQL. Por otro lado, estas bases de datos las podemos utilizar en aplicaciones empresariales, en sitios web general. El uso en los sitios web puede variar dependiendo del problema. También podemos utilizar las bases de datos relacionales para aplicaciones educativas. Vamos a pasar a las bases de datos no relacionales. Estas bases de datos sirven para información no relacionada. Es por eso que nosotros tenemos que distinguir
distinguir las ventajas de la no relacional. Primero, la no relacional utiliza NoSQL, es escalable, es decir, que nosotros podemos manejar un conjunto de información muy extenso y la base de datos ni lo va a sentir. El punto número 2 es que al ser escalable son mucho más rápidas porque no verifican la integridad, es decir, que la información se deposita, se accede, pero no hay verificación de integridad. Además de eso, las bases de datos NoSQL utilizan máquinas de bajos recursos. Esto quiere decir que nosotros podemos instalarlo en un pequeño equipo de cómputo con recursos muy pobres. Las desventajas que tenemos con esto es que pues no todas las bases de datos son atómicas y en este caso falta de estandarización. Ejemplos de las bases de datos no relacional: está Cassandra, está Redis, está CouchDB y tenemos a MongoDB. Se usan principalmente para aplicaciones móviles. De hecho, el término escalable nos va a ayudar a resolver este tipo de situaciones. También lo podemos encontrar con Big Data o grandes cantidades de información que necesitan ser gestionadas. Y por último, en los sitios web, aunque como te dije anteriormente, puede variar dependiendo del sitio que lo va a utilizar. Ahora ha llegado el momento de mostrarte un sitio web donde nosotros vamos a ver las tendencias de las bases de datos. El sitio se llama dbengines.com/ranking. Si tú entras, te puedes encontrar que como primera instancia tenemos a Oracle, segunda instancia MySQL, después a Microsoft SQL Server, a PostgreSQL, MongoDB, DB2, Elasticsearch, Redis, Microsoft Access y Cassandra. Estas bases de datos son populares en este sitio, lo que puede darnos la pauta de seleccionar la más popular. ¿Esto qué significa? Que posiblemente te encuentres grandes beneficios al utilizar esta base de datos. Del lado derecho de esta tabla puedes encontrarte los tipos de bases de datos que son, por ejemplo, en este caso Oracle es una base de datos relacional. Como conclusión, créate 6 bases de datos en diferentes motores. Interactúa con la información haciendo lo siguiente: agrega, modifica, elimina datos. Una vez que realices estas operaciones, tendrás una idea de cómo funciona con las diferentes instrucciones para que puedas tomar una decisión. Esta pauta no te va a decir las características principales de la base de datos que quieres utilizar. Es por eso que cuando hagas este análisis necesitas identificar primero qué tipo de problema es. Si necesitas una aplicación móvil, un sitio web, una aplicación educativa, una aplicación de banco, y además de eso necesitas escalabilidad. Si vas a tener mucha gente consultando dicha aplicación, pues vas a tener que indagar más de cuál base de datos es mejor y cuál es la que te ayuda a resolver tu problema. Por último, te quisiera decir que la palabra mejor se adecua de acuerdo al problema que tienes. Yo no te puedo decir qué base de datos es la mejor si al final no conozco tu problema, pero sí te puedo dar mi punto de vista con respecto a qué tipo de base de datos o de qué grupo debes de utilizar. Espero que te haya gustado este video y no olvides en suscribirte y dejar tus comentarios y tus dudas en la parte de abajo de este video. Nos vemos hasta el próximo video. Si te gustó este video, no olvides en darle like y compartirlo. Suscríbete al canal para ver más videos como este. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, facebook.com/debiblioteca y twitter.com/debiblioteca. No te olvides de activar la campanita de notificación para saber cuando subo más videos.